Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama, siervo de Jesucristo. Si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. Es totalmente gratuito y así vas a recibir una notificación todas las veces que estemos subiendo un video de la palabra de Dios. Puedes también hacer tus comentarios de los temas que estamos exponiendo. Y si quiere que hablemos de algún tema en particular, puedes solicitarlo. Hoy vamos a estar hablando del tema, el mensaje a la iglesia de Éfeso de Apocalipsis 2. Y vamos a leer precisamente ahí, en Apocalipsis capítulo 2, del 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando hicimos la introducción del Apocalipsis, de este libro de revelación, en el primer capítulo explicamos cuando Jesús dice que Él es el que tiene las 7 estrellas. Significa los 7 pastores de las 7 iglesias respectivas de Apocalipsis. Y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes estos que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea el Señor por su bendita palabra. Jesús mismo le da este mensaje a la iglesia, pero específicamente se lo da al pastor, al siervo suyo. Y él le dice en este mensaje personal que él conoce sus obras. Hermano, qué hermoso es saber que Cristo le da un mensaje a cada uno de esos siervos. Yo me pregunto, qué lindo sería, ¿verdad?, que Dios le escriba a uno directamente, que usted y yo seamos los destinatarios específicos. Pues bien, donde dice ahí, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ahí coloquemos nuestro nombre. En el caso mío, Rafael Lezama. En el caso suyo, pone su nombre, si es hombre o si es mujer. Como que Dios mismo le esté hablando a usted y a mí, porque así es. Esto es su palabra. Pero él dice, yo conozco tus obras. Y es que, hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios conoce nuestras obras al 100%. No hay nada que Él le sea oculto, que lo conozca a medias, no. Y más que nuestras obras, Él conoce nuestro corazón, nuestra mente. Eso significa que Él tiene un ojo que todo lo escudriña, que todo lo sabe. Pero Él sigue diciendo al ángel de la iglesia en Éfeso, dice, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, Dios conoce el trabajo que usted y yo hemos hecho para su gloria y para su honra.
A Él no se le pasa nada por alto. Él tiene un registro en donde lleva todo contable de lo que usted y yo hemos hecho. El trabajo que hemos mostrado para la obra del Señor. Él conoce nuestra paciencia que hemos tenido. Pero más aún dice que también Él se da cuenta de que esta iglesia de Éfeso tiene una buena doctrina, un buen criterio para poder valorar, para poder evaluar a los que se llaman ser apóstoles, o por qué no también profetas, pastores, predicadores, maestros, salmistas, y no lo son, y que los han hallado mentirosos. Esta iglesia de Éfeso, hermano, fue la que Pablo, en el poder del Espíritu Santo, fundó allá. En el libro de los Hechos podemos leer capítulo 17 en adelante, cuando hubo un gran avivamiento. Recuerden el alboroto que hubo en Éfeso cuando Pablo llegó y predicó, porque uno de los, por así decirlo, de las 7 maravillas del mundo antiguo, era el templo de Diana o Artemisa, donde todos llegaban a adorar. Era una ciudad muy pagana, también muy dada al comercio, al mercadeo y todo esto. Y Pablo fue uno de los apóstoles, de los pastores que estuvieron en esa iglesia, ya que él la fundó. Por lo menos 3 años él estuvo. Luego comisionó a Priscila y Aquila, al mismo Timoteo, y posteriormente el apóstol Juan fue pastor de esta iglesia. Imagínense, hermano, la doctrina tan pura, tan genuina y poderosa que esta iglesia pudo haber recibido. Ahora, Pablo fue como unos 30 años aproximadamente antes de que el apóstol Juan escribiera esta carta a la iglesia de Éfeso. Pero ellos entonces habían asimilado, recibido todo lo que esos predicadores, esos pastores ya mencionados, le habían dicho, que evaluaran todo lo que escucharan. Y en la iglesia de Éfeso, más de uno llegaba a decir que era apóstol. Imagínense, hermanos, pero lo pasaban por el filtro de la palabra para ver si era verdad o mentira. Y esto, hermano, me pone a pensar a mí en estos tiempos contemporáneos, que ahora todo el mundo se llama apóstol, profeta, que se llama el ungido de Dios, el que tiene la unción. Y más de un hermano dice amén a todo lo que está escuchando de personas que no son apóstoles, que no son profetas comisionados por Dios mismo, sino que ellos mismos así se hacen, se autonombran, se autocalifican para promoverse a sí mismos, y los demás, por falta de conocimiento, dicen amén y están haciendo lo que esas personas dicen. Pero la iglesia de Éfeso valoraba, detectaba, juzgaba a la luz de la palabra y los encontró mentirosos. Sigue diciendo la palabra del Señor, hermanos. En el versículo, vamos a leer en el versículo 7, dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy importante que cuando nosotros escuchemos la palabra del Señor, estemos concentrados, y si tenemos nuestra propia Biblia, podemos estar comparando con la Biblia lo que el predicador está diciendo, lo que está hablando el maestro, el que está en el púlpito, en el altar. Que tengamos oídos para oír, no que simplemente estemos escuchando, que estemos distraídos, sino que estemos pesando, hermanos, el mensaje que se están dando de los púlpitos. Porque luego dice el apóstol, cuando Dios empieza a elogiarlos por el trabajo tan arduo que ha tenido, por la paciencia, porque no soporta a los malos y que los ha hallado mentirosos. Y luego aquí también habla de los nicolaitas. Se cree, hermanos, que este grupo, se cree, no hay nada que sustente o que tenga apoyo bíblico, pero se cree que estos nicolaitas vienen de Nicolás,
de aquel que aparece en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles y la iglesia escogieron 7 hermanos, ¿recuerdan? Llenos del Espíritu Santo para que se encargaran de las masas y que los apóstoles se dedicaran a la palabra y a la oración. Hay un título en Hechos 6 que dicen los 7 diáconos. Pues ahí uno de esos 7 era Nicolás. Entre esos estaba Felipe, que tenía 4 hijos doncellas, según Hechos también 26. Estaba Esteban, Hechos capítulo 7, cuando fue el primer mártir que lo apedrearon. ¿Recuerda el pasaje? Ok, en esa lista aparece Nicolás. Entonces se cree que ese grupo de los nicolaitas venían de Nicolás. No que Nicolás fuera un apóstata, sino que surgieron de ahí. Era un grupo que se daba a los placeres, a las vanidades, a la sexualidad. Y entonces querían filtrar esto en las congregaciones, en la iglesia. Pero en la iglesia de Éfeso y el ángel, el pastor, no lo permitieron. Entonces, eran las personas, eran unos hermanos que no se dejaban llevar porque viniera un predicador de afuera, de otro país, con un nuevo movimiento, una nueva unción, sino que todo lo pasaban por el filtro de la palabra. Es lo que tenemos que hacer usted y yo, hermanos, cuando escuchamos a alguien predicar. Como en este momento, lo que yo estoy diciendo, usted tiene que pesarlo, compararlo y evaluarlo con la Biblia que usted tiene a la mano. Pero me llama poderosamente la atención porque era una iglesia, hermanos, tremenda en el Señor. Sin embargo, Cristo mismo le dice a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete de donde has caído, si no vendré pronto y quitaré tu candelero. Hermanos, esta iglesia, Dios no le dice que ha fornicado, que ha robado, que ha mentido, que ha chismeado. No, sino que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete de donde has caído. Hermanos, si hemos dejado nuestro primer amor, que es Jesucristo, el Rey de la Gloria, dice la palabra que nos debemos de arrepentir. Tal vez no estamos en pecado, tal vez no estamos viviendo en la carne, como dice Romanos 8:8, pero si hemos dejado nuestro primer amor, debemos de arrepentirnos. Y usted me preguntará, ¿y qué es dejar el primer amor? Pues bien, hermanos, nos acordamos cuando teníamos los primeros días de convertido, los primeros años, que éramos los primeros que estábamos en el culto. Recuerda, hermano, que aunque lloviera, que aunque no tuviéramos un medio de transporte, que aunque no tuviéramos ofrenda para llevar, que aunque saliéramos cansados de nuestro trabajo, nos íbamos para el culto. ¿Se acuerda, hermano, cómo estaba esa pasión en nuestro corazón? Esa llama del Señor ardía en nuestro ser interior y sentíamos emoción, bendición en orar, en ir a vigilias, en ir a retiros, en leer la palabra del Señor, ya sea de una forma colectiva o sola. ¿Se acuerda cómo era su vida, su relación íntima con Dios? ¿Cómo era mi vida? ¿Y cómo estamos ahora? Eso es lo que le dice Jesús al ángel de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, estos hermanos de Éfeso trabajaban mucho por la obra del Señor, pero ¿sabe qué? Se habían olvidado del Señor de la obra. Y a veces nosotros, hermanos, queremos hacer lo que a Dios le pertenece. La obra no es suya, la obra no es mía, la obra es de aquel que murió y pero que también resucitó y que viene por nosotros, que es Cristo Jesús. A veces queremos hacer, llamémoslo así, el papel de Dios. Y no, hermanos, ninguno de nosotros, por más que hagamos, somos indispensables. Sí somos importantes, claro que sí, en la obra del Señor, porque Él nos ha llamado a cada uno con diferente don, con diferente ministerio.
pero cada uno tenemos un rol diferente. El importante es Dios y a veces queremos hacer todo nosotros. Aunque es bueno involucrarse en la obra del Señor, amén, pero esta iglesia de Éfeso se había olvidado del Señor de la obra. Jesucristo mismo lo dijo allá en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. La iglesia, hermanos, es de Cristo, no es suya ni mía. Nosotros somos miembros, somos parte de la iglesia. Pero tal vez hemos dejado el primer amor, ese amor que es Cristo Jesús. Entonces, si por alguna razón lo hemos hecho, debemos de arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname. Sé que me he dedicado mucho a tu obra. Sé que quiero trabajar aquí, que quiero trabajar allá, pero ya no saco tiempo para estar contigo a solas. Y tal vez tenemos un trabajo con muchas horas de rol y llegamos muy cansados a nuestra casa a dormir, y está bien, hermanos, pero tal vez ya no sacamos el tiempo que antes sacábamos. Y si por alguna razón no lo sacamos en nuestro hogar, pues debemos de programarnos, disciplinarnos, agendarnos para poder tener comunión con el Señor, la misma que teníamos antes, como los primeros meses, los primeros años, que ya no se convierta en una rutina, que no se convierta en algo mecánico, como lo que muchas veces tenemos ahora. Ya a veces leemos la palabra del Señor, o vamos a la congregación, a la iglesia, como por un cumplido, como para que Dios nos vea que fuimos y ya. Y ahora, mami, cuando vamos al culto, queremos que el que está predicando o enseñando termine pronto, que diga amén y amén, haga la oración de cierre y nosotros irnos. O muchas veces, mami, salimos antes de que el culto termine. Esto yo creo que nos ha pasado a todos, hermanos. Aquí nadie puede decir, no, yo sinceramente vivo en mi primer amor. Yo no he perdido el primer amor, hermanos, porque todos de alguna manera lo hemos hecho. Es hora, hermanos, que avivemos la relación con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque esto es para nuestro propio provecho. No es para que otros se beneficien. Aunque de una forma implícita, pues lógicamente se van a beneficiar los demás hermanos cuando mantenemos una relación directa, íntima con el Señor, porque vamos a estar calientitos y vamos a transmitir ese fuego, ese calor a otros hermanos. Pero es para que usted y yo directamente, hermanos, volvamos al primer amor y mantengamos entonces esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esto me hace recordar también cuando Jesucristo estaba en su ministerio terrenal y que el apóstol Juan se recostaba sobre su pecho, sobre Jesús. De todos los apóstoles, el único que lo hacía era Juan. Era más cariñoso, por así decirlo, con Cristo. Y hermanos, si leemos las cartas de Juan y si leemos el Evangelio de Juan, son muy diferentes en su escritura, en su exposición a las demás escrituras de los diferentes apóstoles. ¿Por qué? Porque Juan, sí, hermanos, se conoce como el apóstol del amor. De hecho que sí, porque él mantenía y sigue manteniendo, lógicamente en la eternidad, una relación con el Señor. Debemos de volver a nuestro primer amor, hermanos, que me escucha. Yo le pregunto en este momento, ¿hace cuánto no oramos? No sacamos una media hora de oración como antes la hacíamos. ¿Se acuerda, hermano, que pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 hasta 5 horas y orábamos seguidos? ¿Se acuerda, hermano? Yo me acuerdo de esos tiempos. Lógicamente antes yo estaba soltero y tenía más tiempo. Ahora es muy diferente. Por los hijos, por la esposa, por el trabajo. Pero sacamos nuestro tiempo. Ahora quizás solamente oramos cuando le damos gracias a Dios, cuando nos levantamos, en una forma superficial. Cuando damos gracias por el desayuno,
por el almuerzo y por la cena, y lo hacemos de una forma rapidita. Hermano, Jesús quiere escuchar nuestra voz. Él quiere que volvamos a tener esa intimidad con Él, que nos acerquemos. Eso es lo que dice la palabra allá en Santiago. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dice aquí el versículo final: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto nos da a entender o nos arroja luz de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso y que estaba el árbol de la vida. Pues ya ahora no es un árbol físico, llamémoslo así, sino que el árbol de la vida es Cristo Jesús. Por eso dice ya en Juan 15: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Ese árbol de la vida es Cristo Jesús, hermanos. Si nosotros comemos de Él diariamente y a todo momento, vamos a estar nutridos del Espíritu Santo, de su palabra, y vamos a volver al primer amor, a anhelar, a apasionar, hermanos, esos encuentros que tenemos con Cristo. ¿Hace cuánto no sentimos la presencia del Señor como la sentíamos anteriormente? ¿Recuerda cuando el Espíritu nos ministraba y que no queríamos levantarnos del suelo, de estar postrados ahí? Pues esos momentos pueden volver, y aún más, hermanos, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Los que hemos cambiado somos nosotros, pero Él se mantiene en su mismo trono, haciendo que le busquemos de todo corazón y con todas nuestras fuerzas para Él venir a nuestro encuentro y sentir que de nuestro interior corren ríos de agua viva. ¿Lo quieres, hermano? ¿Lo quieres, hermana, amigo y amiga? Pues aquí está, para todos nosotros, para todos nosotros. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Bendiciones para todos y buen día.